Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Gutiérrez. Pertenezco a la Universidad de Guadalajara, de su Centro Universitario de Los Santos, y como parte de la materia de clínica obstetricia del séptimo semestre, les voy a presentar teorías, mecanismos y anal de parto, en el que este video sería la parte uno y estaremos hablando de las teorías. Antes que nada, quisiera enfocarnos a tres objetivos de la presentación, que es entender los factores que contribuyen a la fisiología del parto como parte de las propuestas que lo desencadenan, conocer la anatomía del canal de parto y su rol en este, y conocer el proceso anatómico que conlleva el trabajo de parto a nivel pélvico. Entonces, iniciamos con las teorías. Estas van a estar en base a los factores maternos, los uterinos, tanto miometriales y cervicales, como también los factores ovulares, que pues de síntesis que conlleva el trabajo de parto. Todas estas teorías que hemos investigado con el paso del tiempo y que podríamos darle una explicación a cómo es el trabajo de parto. Iniciando con los factores maternos, nos enfocamos en los de cuestiones hormonales y moleculares, en este caso en la oxitocina, que pues es un protagonista muy importante, que sabemos que es producida en el hipotálamo, que va a estar activa en neuropófisis. Una vez que es activada, pues se va a hacer su liberación a la circulación de una forma irregular. Normalmente pues hay el inicio de las contracciones del parto, pues no se debe a que haya un aumento en la oxitocina, sino que se debe a un aumento en la sensibilidad del miometrio. Entonces, cuando el miometrio está más sensible a la oxitocina, comienzan las contracciones uterinas. Cuando la oxitocina se encuentra entre 3 y 10 microunidades por mililitro, induce unas contracciones que son denominadas de Braxton Hicks, que son de poca intensidad y también de una presentación irregular. Estas se presentan como a las 26 semanas de gestación, entre la 26ª, 26ª y la 30ª semana de gestación. Cuando inicia la actividad uterina en el parto, nos damos cuenta de que estamos a 20 microunidades por mililitro de oxitocina y se va a alcanzar un tope de valor máximo de oxitocina, que es a los 40 microunidades por mililitro, y que es justamente cuando el proceso de la dilatación está en fase media, que corresponde a 4 o 5 centímetros, recordando que pues el proceso de dilatación es cuando llega entre unos 9 y 10 centímetros. Entonces, pues como tal, la oxitocina, cuando llega a la fase final de la dilatación, va a disminuir y va a volver a ascender cuando comienza el periodo expulsivo. El periodo expulsivo asciende, desciende de nuevo cuando sale el feto y va a volver a ascender con el alumbramiento. Entonces, por eso es vital la oxitocina, porque va a contribuir a la inducción de las contracciones. Pasamos a las prostaglandinas, que también tienen su papel protagónico, en este caso por el desencadenamiento y el mantenimiento de las contracciones uterinas. Pues todo esto tiene un proceso. Las prostaglandinas hay que saber que pues, se van a formar a partir del ácido araquidónico, en el cual pues este ácido araquidónico lo vamos a encontrar tanto en las membranas fetales y la decidua, y que por la vía de la ciclooxigenasa se van a formar endoperóxidos cíclicos, la prostaglandina G2 y la prostaglandina H2, que se van a transformar por la vía enzimática de las prostaciclinas en tromboxanos y las prostaglandinas E2 y F2 alfa, que son las más importantes porque estas van a influir de forma activa en los cambios cervicales que van a inducir el parto, que eso lo vamos a ver en los factores uterinos, en los cervicales como tal. Y pues igual entre otras moléculas como tal, pues son las citocinas, como la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral, que van a estimular la síntesis de mediadores, como la serina, tronina, proteína sinasa, que van a dar lugar a contracciones miometriales. Pues esto como parte de los factores maternos.
Pasamos ahora hacia los factores uterinos, los miometriales, que pues hay que saber que la fibra uterina se va a distender durante toda la gestación hasta llegar a un límite de excitabilidad. Y cuando llega a este límite de excitabilidad, pues logra que se generen ciertas contracciones, son pequeñas e aisladas, y esto por el aumento de la sensibilidad a la oxitocina. Entonces, cuando se distiende, aumenta la excitabilidad y genera el aumento de la sensibilidad a la oxitocina. ¿Y cómo va a ser esto? Esto lo hace por la pérdida de los sistemas de bloqueo que hay en la dinámica uterina, que lo mantenía relajado. Y cuando se pierden, pues ocasionan las contracciones uterinas, que van a ser cada vez más frecuentes, intensas y duraderas, que pues van a estar en esta frecuencia hasta alcanzar el nivel de dinámica uterina del parto. ¿Cómo es esta pérdida de los sistemas de bloqueo? Lo hace por la aparición de las gap junctions, que son puentes proteicos que existen entre las fibras miometriales y van a facilitar la transmisión de las contracciones uterinas. Entonces, le va a permitir que genere este aumento en la sensibilidad a la oxitocina, que esta excitabilidad se genere por una disminución de la progesterona y un aumento en los estrógenos y también progesteronas. Suena contradictorio, pero no es que como tal se mantengan las progesteronas, sino que se elevan también, pero se van a transformar en estrógenos. Entonces, todas las progesteronas que existían se convierten en estrógenos y se elevan los estrógenos, por lo que disminuye la progesterona. Entonces, todo esto en conjunto, pues nos permite que la fibra uterina, que este miometrio se excitabilice. Como continuamos con los factores cervicales, en este caso hablar de la maduración cervical. Y pues, ¿qué es la maduración cervical? Pues son todos esos cambios que existen en la composición bioquímica del cuello uterino que van a estar ejerciendo un cambio morfológico en su consistencia y su elasticidad, lo que va a permitir que se dilate hasta prácticamente desaparecer, dejando libre el canal del parto. Entonces, pues nuestro canal cervical, nuestro cervix, gracias a esta maduración, pues se dilata y desaparece. Y pues esto se genera por una acción coordinada tanto de la oxitocina como de las prostaglandinas, tanto la E como las prostaciclinas. Y lo que van a generar es que haya un cambio en la composición cervical, en lo que los glucosaminoglucanos van a tener todo el papel protagónico. En este caso, los glucosaminoglucanos, estaban compuestos de dermatansulfato y de condroitinsulfato, y va a cambiar esta composición para volverse como ácido hialurónico, que este ácido hialurónico, junto con la interleucina 8 y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, van a mediar el proceso de la maduración del cuello uterino, favoreciendo la desaparición de las fibras colágenas del cuello uterino por las metaloproteinasas 1 al final del embarazo por los estrógenos. Entonces, todo esto lo que va a hacer es permitir el borramiento y la posterior dilatación. Pasamos a los factores ovulares. En este caso, pues recordar que pues, es el óvulo quien secreta los estrógenos y la progesterona, y que estos se van a secretar aún más por la unidad fetoplacentaria. Lo que va a generar, pues, que las membranas ovulares, la decidua, van a modificar su actividad en el inicio del parto, donde antes producían factores inhibidores de la sensibilidad del endometrio, porque ahora van a aumentar el estradiol a partir de la estrona, van a dejar de inhibir la sensibilidad del miometrio, y esto lo hace a partir de la estrona. Entonces, esta interacción, que es de los estrógenos, con una producción mayor de las prostaglandinas, va a favorecer el proceso de maduración y la dinámica uterina. Y pues ya hablando sobre otro factor ovular, pues nada más como tal el reconocer
o saber que hacia la semana 34 de gestación, los valores del cortisol van a aumentar en líquido amniótico y en la sangre del cordón umbilical, que va a estimular la placenta, las membranas ovulares y la decidua para producir la corticotropina, que se va a estimular y con esto va a generar la liberación de más prostaglandinas, que si lo relacionamos con lo que les acabo de mencionar, este aumento de las prostaglandinas, pues va a mantener, desencadenar las contracciones junto con los estrógenos y la oxitocina. En los factores fetales, pues este es como tal el feto quien va a marcar la pauta de los acontecimientos que suceden, puesto que su crecimiento y la madurez van a influir en el desencadenamiento del trabajo del parto. Entonces, pues aquí nos haríamos una pregunta como tal. Entonces, si el bebé puede influir en el desencadenamiento del trabajo de parto, porque hay bebés que todavía son inmaduros, que son prematuros, desencadenan ese trabajo. Entonces, para responder, quiero citar a Esperov, que nos dice que cuando el feto está listo para comenzar su vida extrauterina o cuando el medio en el que crece se vuelve inhospitalario, puede preparar o activar los mecanismos de parto mediante mensajes hormonales autócrinos o paracrinos. Y si bien pues está todavía como un debate, pues sí tiene algo que pues nos ayuda a responder. Si el bebé vive ya en un medio que ya se volvió inhospitalario o si de alguna forma ya es un bebé maduro, a término y está listo para salir al medio, pues entonces él marca la pauta. ¿Cómo lo hace? Va a generar un aumento de la hormona liberadora de corticotropina fetal que puede estar inducido por la presencia de hipoxemia o circunstancias adversas que producen un aumento del estrés fetal, que en este caso podría ser como el ambiente inhospitalario que nos menciona el autor, que va a producir más, esta producción como tal, pues estimula la del cortisol y de precursores de los estrógenos. Y que con esto, como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, pues va a iniciar la cadena de acontecimientos que conducen al parto. También hay evidencia de que la hipófisis fetal también va a producir oxitocina y vasopresina, aunque esto no tiene gran efecto oxitóxico. Entonces, pues no tiene total poder de la oxitocina como el que se genera a nivel materno. Y esto es como parte de las teorías.